Hay palabras en la Escritura que no solo informan, transforman. Palabras que no se quedan en la mente, sino que descienden al corazón, donde comienzan a trabajar lentamente hasta cambiar la manera en que miras la vida. Una de esas palabras es deleite. No es una palabra común, no es una palabra rápida, no es una palabra superficial. Deleite es una palabra profunda, espiritual, íntima, que habla de placer santo, de gozo interior, de descanso del alma. Deleitarte en Dios no es simplemente creer en Él. Es disfrutarlo, amarlo, acercarte a Él con un corazón que respira en paz. ¿No es hermoso pensar que Dios quiere que lo disfrutes y no solo que lo obedezcas? Ese es el corazón del mensaje de hoy. El deleite en Dios como fuente de bendiciones. No bendiciones solo materiales, no bendiciones ocasionales, no bendiciones superficiales, sino bendiciones que nacen cuando tu corazón se alinea con el corazón del Señor. El deleite no es una obligación religiosa, es una respuesta de amor. Es mirar a Dios no solo como tu refugio, sino como tu alegría, no solo como tu Salvador, sino como tu deleite. Y es allí, en ese lugar interno de intimidad, donde se abre el espacio para que su favor fluya de una manera que supera lo ordinario. ¿No es transformador saber que el secreto de tu futuro está en la manera en que disfrutas de la presencia de Dios? El pasaje central que guía este mensaje está en Salmo capítulo 37, versículo 4, donde el Señor dice: «Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón». Estas palabras no son una promesa mágica, son un principio espiritual. Dios no está diciendo que concederá cualquier antojo, cualquier capricho, cualquier impulso. Está diciendo algo más profundo. Cuando te deleitas en Él, tus deseos se alinean con su voluntad, y cuando tus deseos se alinean con su voluntad, las bendiciones fluyen naturalmente. El deleite no cambia solo tu estado emocional, cambia tu dirección espiritual. ¿No es revelador pensar que Dios quiere transformar tus deseos antes de satisfacerlos? Cuando el corazón se deleita en Dios, la vida se ordena. Los pensamientos se aclaran. Las prioridades se ajustan. La ansiedad pierde fuerza. Los miedos se debilitan. Lo que antes parecía urgente deja de serlo. Lo que antes te dominaba deja de tener peso. El deleite funciona como una luz interna que ilumina el camino oculto que Dios preparó para ti. Y en esa luz descubres que muchas de las cosas que pedías no eran lo que realmente necesitabas, y muchas de las cosas que Dios tenía para ti superaban lo que imaginabas. ¿No es impactante pensar que Dios quiere elevar tus deseos en lugar de simplemente cumplirlos? El deleite espiritual no es emoción pasajera. No es un entusiasmo momentáneo, es una postura del alma. Es la manera en que decides relacionarte con Dios cada día. Hay personas que oran desde el miedo, otras desde la costumbre, otras desde la obligación y otras desde la necesidad. Pero hay un nivel más alto, orar desde el deleite. Buscar a Dios no porque te falta algo, sino porque ya encontraste en Él lo más importante. Esa búsqueda desinteresada, ese acercamiento sincero, ese amor sin condiciones crea un ambiente donde Dios puede confiarte cosas que antes no podías sostener. ¿No es maravilloso saber que el deleite te capacita para recibir bendiciones que antes no estabas preparado para manejar? El deleite en Dios también te libera de la ansiedad por los resultados. Cuando tu mayor alegría es Él, ya no dependes de lo que recibes. Ya no mides tu vida por respuestas inmediatas, por puertas abiertas al instante, por señales visibles. Empiezas a caminar por fe, no por presión, por amor, no por desesperación, por confianza, no por urgencia. Y allí Dios te bendice, no porque lo exijas, sino porque Él ve un corazón que aprendió a descansar. ¿No es liberador pensar que el deleite te saca del ciclo de la preocupación? Y es aquí donde ocurre algo extraordinario. Cuando te deleitas en Dios, tus deseos se purifican.
Lo que antes querías por miedo, ahora lo quieres por propósito. Lo que antes buscabas por inseguridad, ahora lo buscas por convicción. Lo que antes pedías por carencia, ahora lo pides por visión. El deleite transforma tu corazón hasta que deseas lo que Dios desea para ti. Y cuando ese alineamiento ocurre, la promesa del Salmo se activa de manera natural. Él concede lo que tu corazón quiere, porque tu corazón quiere lo que Él quiere. ¿No es hermoso pensar que Dios quiere sincronizar tu interior con su voluntad? Tal vez llegaste hoy con deseos que pesan, con peticiones que pareciera que Dios no responde, con sueños que aún no se cumplen, con anhelos que no sabes si entregar o esperar. Pero Dios no quiere que cargues tus deseos como un peso, quiere que los vivas como una conversación. El deleite convierte tus deseos en diálogo con Dios. Y cuando hablas con Él desde el disfrute, descubres que lo que realmente buscabas no era la respuesta, sino su presencia. ¿No es tierno pensar que Dios usa tus propios anhelos para atraer tu corazón hacia Él? Y ahora quiero invitarte a algo simple, pero espiritual. Escribe en los comentarios esta declaración que abre el camino al deleite. Señor, quiero deleitarme en ti. Escríbelo con libertad, sin presión, sin miedo, sin sentir que debes estar en un nivel espiritual superior. Escríbelo como una semilla que Dios tomará, cuidará, regará y hará crecer. Porque el deleite empieza con un deseo sincero, aunque pequeño. Hoy comienza un viaje profundo hacia una vida donde el amor y el disfrute de Dios sean la fuente de todas tus bendiciones. ¿Estás listo para descubrir cómo el deleite abre puertas que la fuerza humana nunca podría abrir? Cuando un corazón decide deleitarse en Dios, algo profundo comienza a despertar en su interior. No es solo una emoción, no es un entusiasmo pasajero, es una apertura espiritual que permite que la presencia del Señor llene espacios que antes estaban cargados de preocupación, tensión o incertidumbre. El deleite no nace de la comodidad, nace de la rendición. Por eso, antes de avanzar, es necesario hacer declaraciones de fe que preparen tu espíritu para recibir lo que Dios quiere derramar. ¿No es hermoso pensar que tu voz, cuando se alinea con la verdad de Dios, tiene el poder de abrir caminos internos? Declara con calma: Señor, abro mi corazón para disfrutar de tu presencia. Estas palabras tienen más poder del que imaginas, porque muchas veces te acercaste a Dios desde la necesidad, desde el cansancio, desde la urgencia. Pero cuando dices que quieres disfrutarlo, tu relación con Él cambia de profundidad. Ya no buscas solo respuestas, buscas comunión. Ya no buscas solo soluciones, buscas cercanía. Ya no buscas solo alivio, buscas intimidad. Y ese cambio transforma tu interior de una manera que no siempre puedes percibir al instante, pero que siempre produce frutos. ¿No es alentador saber que Dios responde a un corazón que desea su presencia? Declara también: Señor, haz que mi mayor alegría seas tú. Porque el deleite verdadero no está en las cosas que Dios puede darte, sino en Él mismo. Cuando Él se convierte en tu alegría mayor, las demás alegrías se acomodan en el lugar correcto. No compiten, no confunden, no desordenan. El corazón que encuentra su gozo en Dios no vive desesperado por lo que falta, sino agradecido por lo que ya tiene. Y desde esa gratitud, Dios derrama aún más bendición. ¿No es transformador pensar que mientras más disfrutas a Dios, más capacidad tienes de disfrutar lo demás? Declara con sinceridad: Señor, ordena mis deseos según tu voluntad. Esta declaración es una de las más profundas que alguien puede hacer, porque significa reconocer que no todos tus deseos nacen de lugares sanos, que algunos vienen del miedo, otros del dolor, otros de la comparación, otros de experiencias pasadas, otros de expectativas humanas. Pero cuando pides que Él ordene tus deseos, le das permiso para limpiar, filtrar, pulir y reorientar. Y cuando tus deseos se alinean con Él,
lo que buscas deja de ser un peso y se convierte en un propósito. ¿No es liberador saber que Dios puede purificar incluso lo que anhelas? Declara también: Señor, enséñame a confiar en tu tiempo. El deleite está conectado con la confianza. Nadie puede disfrutar a Dios si vive luchando contra el tiempo. Nadie puede deleitarse si vive acelerado, comparándose con otros, desesperado por resultados inmediatos. Deleitarse es aprender a respirar espiritualmente. Es decir, Señor, sé que llegarás en el momento exacto. Cuando haces esta declaración, entregas la ansiedad que te agota, la prisa que te cansa y la impaciencia que te roba la visión. ¿No es reconfortante saber que el tiempo de Dios es perfecto, incluso cuando no lo entiendes? Declara con firmeza: Señor, dame sensibilidad para disfrutar tu voz en lo cotidiano. El deleite no surge únicamente en momentos intensos de oración o en experiencias espirituales profundas. Surge también en lo pequeño, en un susurro interno, en un versículo que te habla, en un pensamiento que trae paz, en un descanso que no esperabas, en un gesto de bondad, en una respuesta silenciosa que calma tu alma. Dios está en los detalles, pero solo quienes se deleitan pueden percibirlo. ¿No es maravilloso pensar que el amor de Dios se revela en cosas que muchos pasan por alto? Ahora toma un momento para respirar profundamente y permite que esta oración fluya desde tu espíritu. Señor amado, quiero deleitarme en ti por encima de todo lo que deseo. Haz que tu presencia sea mi mayor tesoro. Purifica mis anhelos, limpia mis motivaciones, ordena mis emociones y alinea cada deseo de mi corazón con tu voluntad. Enséñame a descansar en ti con alegría, con paz y con confianza. Que el gozo de estar contigo sea mayor que cualquier bendición externa. Acércame, lléname y enséñame a amarte con deleite verdadero. Mientras pronuncias estas palabras, algo sucede dentro de ti. Lo que antes estaba tenso comienza a soltarse. Lo que antes estaba oscuro empieza a iluminarse. Lo que antes estaba rígido se vuelve suave. El deleite abre espacio para que el Espíritu Santo haga lo que tú no puedes. Traer gozo donde había cansancio, traer paz donde había confusión, traer claridad donde había tensión. ¿No es hermoso saber que Dios trabaja mientras tú te rindes? Haz ahora esta última declaración. Señor, descanso en ti porque tú eres mi deleite. Estas palabras cierran una puerta al miedo y abren una puerta a la bendición. Cuando Dios se convierte en tu deleite, tu alma encuentra su hogar. Y ahora, si este mensaje está tocando tu corazón, si sientes que Dios te está hablando, te invito a dar me gusta como un acto de fe. No como un gesto vacío, sino como una declaración espiritual. Señor, elijo deleitarme en ti. Porque desde esta postura espiritual, estás listo para entrar en la profundidad de lo que significa buscar su rostro a través del deleite. Buscar el rostro de Dios no es una tarea pesada, no es una obligación rígida, no es un sacrificio frustrante, es un acto de amor. Es un movimiento del alma que dice: Señor, quiero conocerte más. Y cuando esa búsqueda nace del deleite, no de la necesidad, tu relación con Él se transforma por completo. Porque el deleite no te obliga a buscar, te atrae. No te presiona, te invita. No te exige, te seduce con ternura. ¿No es maravilloso pensar que Dios quiere ser buscado desde el gozo y no desde la carga? El deleite abre una puerta espiritual que muchas veces estaba cerrada por la prisa, por la rutina o por las preocupaciones. Cuando tu corazón se deleita en Dios, lo buscas porque te hace bien, porque te trae paz, porque su presencia te da descanso, porque estar con Él es el lugar donde tu alma respira con mayor libertad. Buscar su rostro se convierte en un refugio, no en una obligación. ¿No es hermoso descubrir que la comunión con Dios puede sentirse como un descanso y no como un deber? Buscar su rostro desde el deleite significa acercarte a Él sin máscaras.
Cuando te deleitas en alguien, no necesitas impresionar, no necesitas aparentar, no necesitas hablar con perfección. Puedes presentarte tal como eres, con tus alegrías, tus dudas, tus cargas, tus silencios y tus anhelos. Dios no busca una versión idealizada de ti, busca a la persona real que tú eres. Y cuando lo buscas desde el deleite, encuentras un espacio donde puedes ser auténtico sin miedo. ¿No es liberador saber que Dios te recibe con ternura incluso en tus días menos espirituales? El deleite también te enseña a reconocer señales de su presencia en lugares donde antes no las veías. Empiezas a notar sus huellas en lo cotidiano, en una conversación que te trajo paz, en un pensamiento que llegó en el momento exacto, en una fuerza inesperada al despertar, en una oración respondida con sutileza, en la calma después de una tormenta interior. Buscar su rostro desde el deleite afina tu discernimiento espiritual. Te hace más consciente de la actividad constante de Dios en tu vida. ¿No es impactante pensar que Dios te habla incluso cuando no estás buscando señales? Cuando te deleitas en el Señor, tu búsqueda deja de ser reactiva y se vuelve proactiva. Ya no lo buscas solo cuando algo te duele o cuando necesitas dirección urgente. Lo buscas porque deseas su compañía, porque disfrutas su voz, porque descansar en él se vuelve natural. Esta relación profunda te da una estabilidad interna que no se mueve con las circunstancias externas. Y mientras más te deleitas en él, más fácil se vuelve reconocerlo en cada área de tu vida. ¿No es alentador saber que el deleite te lleva a una búsqueda más madura y constante? Buscar su rostro desde el deleite también significa aprender a encontrarte con él en el silencio. Muchas personas creen que Dios solo habla en momentos intensos, en experiencias fuertes, en respuestas grandes. Pero quienes se deleitan descubren que Dios también habla en lo leve, en una pausa, en una respiración profunda, en un pensamiento suave, en un sentimiento de paz, en un impulso de bondad, en un deseo santo que nace sin ruido. El silencio no es ausencia, es espacio. Y el deleite te permite disfrutar ese espacio. ¿No es profundo pensar que el silencio puede convertirse en un lenguaje entre tú y Dios? Cuando buscas su rostro desde el deleite, también aprendes a reconocer cuando Él está corrigiendo tu camino con amor. El deleite te muestra que la corrección divina no es castigo, sino cuidado. Que cuando Dios ajusta tus pasos, lo hace para llevarte a un lugar más seguro, más sabio, más pleno. Quien se deleita no se resiste a la corrección, la recibe como un gesto de amor. ¿No es transformador saber que Dios te guía con paciencia incluso cuando no entiendes? El deleite también te enseña a rendirte de una manera distinta. No desde el cansancio, sino desde la confianza. No desde el miedo, sino desde la entrega. Cuando te deleitas en Dios, rendirte a su voluntad no se siente como perder, sino como encontrar. Descubres que su camino no es un obstáculo, sino un regalo. Que su dirección no limita, sino que libera. Que su voluntad no apaga tus deseos, sino que los purifica y los convierte en bendición. ¿No es hermoso pensar que rendirse puede ser un acto de descanso y no de renuncia dolorosa? La búsqueda del rostro de Dios desde el deleite te lleva también a ver tu vida con una perspectiva más clara. La ansiedad disminuye porque entiendes que Dios no se ha olvidado de ti. La confusión pierde fuerza porque encuentras paz antes que respuestas. El temor se disuelve porque sabes que estás en manos de aquel que te ama profundamente. Y desde esa paz, puedes escuchar su voz con mayor claridad. Un alma que se deleita escucha mejor. ¿No es poderoso saber que la paz que Dios te da es la llave para discernir su dirección? Cuando te deleitas en el Señor, también aprendes a valorar los momentos simples. Esos momentos que otros pasan por alto se convierten en encuentros sagrados para ti. Un amanecer se convierte en un recordatorio de su fidelidad. Una conversación se convierte en una oportunidad de mostrar su amor.
Una pequeña bendición se convierte en una prueba de su cuidado. Un gesto inesperado se convierte en una caricia divina. El deleite transforma tu visión. Te enseña a ver a Dios en lo sencillo. ¿No es hermoso descubrir a Dios en los detalles? Buscar su rostro desde el deleite también te enseña a no desconectarte de Él en la rutina. Porque el deleite mantiene el corazón despierto, sensible, atento. No importa si estás trabajando, manejando, cocinando, estudiando o descansando. El deleite te recuerda que Dios está allí, no como un juez vigilante, sino como una compañía amorosa. Cuando buscas su rostro en lo cotidiano, la vida deja de sentirse común y empieza a sentirse habitada por lo eterno. ¿No es impresionante pensar que Dios quiere caminar contigo en cada minuto del día? Y quizás lo más profundo es esto: cuando buscas su rostro desde el deleite, descubres que Dios también se deleita en ti. Él no te mira con distancia, no te observa con indiferencia. Él se alegra en tu búsqueda, disfruta tu voz, abraza tu deseo de acercarte, se complace en tu corazón. Esta revelación cambia todo. No te acercas a un Dios lejano, sino a un Padre que disfruta verte llegar. ¿No es conmovedor saber que tu búsqueda lo toca? Y así, paso a paso, el deleite te lleva a un encuentro más íntimo, más profundo y más seguro con Dios. Un encuentro donde no solo lo conoces, sino que lo disfrutas. ¿Estás listo para descubrir cómo este deleite fortalece tu vida física, emocional, mental y espiritual? Cuando el corazón aprende a deleitarse en Dios, una fortaleza nueva empieza a nacer en lo más profundo del ser. No una fortaleza humana que depende del esfuerzo, ni una fortaleza que se sostiene en el orgullo, ni una fortaleza que nace del control, sino una fortaleza que fluye del descanso, del gozo en Dios, de la paz interna que solo Él puede producir. El deleite no te hace más fuerte por exceso de actividad, te hace más fuerte por exceso de presencia. ¿No es impresionante pensar que el gozo espiritual puede convertirse en tu mayor fuente de resistencia? El deleite en Dios fortalece el cuerpo, aunque suene extraño a primera vista. Un corazón que vive tenso desgasta al cuerpo. Un alma que vive en ansiedad enferma al sistema. Un espíritu que vive bajo presión se refleja en cada músculo. Pero el deleite relaja, calma, suaviza. Cuando disfrutas de Dios, tu cuerpo encuentra descanso interior. Tu respiración cambia, tus hombros se aflojan, tus noches se vuelven más ligeras, tu sistema se libera de cargas invisibles. El deleite actúa como un bálsamo que toca incluso lo físico. ¿No es hermoso saber que tu cuerpo también responde cuando tu espíritu encuentra descanso? El deleite en Dios también fortalece tus emociones. Allí donde antes había reacciones impulsivas, nace estabilidad. Donde había ansiedad, nace serenidad. Donde había frustración, nace esperanza. Las emociones no desaparecen, pero se ordenan. El deleite no apaga lo que sientes, lo purifica. Lo que antes te hería profundamente ahora te afecta menos, porque tu corazón encuentra su seguridad en un lugar más alto que las circunstancias. Te vuelves menos reactivo, menos susceptible, menos drenado por lo que antes te desbordaba. ¿No es alentador pensar que el deleite puede estabilizar tu mundo emocional? El deleite también fortalece tu mente. La mente cansada es un terreno fértil para la preocupación, el temor y la confusión. Pero la mente que se deleita encuentra claridad. Comienza a ver desde la perspectiva de Dios, no desde el caos del día. El deleite reduce el ruido interno. Apaga voces que antes tenían demasiado poder. La voz del miedo, la voz de la comparación, la voz de la culpa, la voz de la exigencia. Cuando tu mente se llena de gozo en el Señor, pensamientos nuevos comienzan a formarse sin esfuerzo. Pensamientos de paz, de gratitud, de esperanza, de confianza, de visión. ¿No es transformador pensar que el deleite puede renovar completamente tu manera de pensar?
El deleite también fortalece tu espíritu. Allí es donde ocurre la transformación más profunda. Un espíritu fortalecido es un espíritu que ya no vive en modo supervivencia, vive en modo propósito. Un espíritu que ya no se alimenta del estrés, sino de la presencia. Un espíritu que ya no se sostiene en el rendimiento, sino en la identidad. Cuando te deleitas en Dios, tu espíritu se estabiliza de una manera que nada externo puede tambalear. No dependes de lo que ves, porque dependes de quien amas. ¿No es poderoso saber que la fortaleza espiritual nace de amar y disfrutar al Dios que te sostiene? El deleite en Dios también fortalece tu capacidad de perseverar. Las personas que viven desde el esfuerzo se agotan rápido. Las que viven desde el deleite pueden perseverar con consistencia. Porque cuando disfrutas de Dios, la carga se siente más liviana, el proceso se siente más llevadero, y la espera se vuelve más suave. El deleite produce resistencia. No resistencia tensa, sino resistencia gozosa. Esa resistencia que te permite seguir caminando incluso cuando otros se detienen. ¿No es inspirador pensar que el deleite te ayuda a permanecer firme aún cuando no ves resultados inmediatos? El deleite fortalece tu identidad. Cuando encuentras placer en la presencia de Dios, ya no vives buscando aprobación humana. No necesitas impresionar, convencer, demostrar ni competir. Tu identidad se establece en el amor del Padre, y esa identidad te da una seguridad que no depende del éxito externo ni del aplauso circunstancial. Eres amado antes de producir, antes de triunfar, antes de avanzar. Eres amado simplemente porque le perteneces a Dios. Y esa verdad te hace caminar con una confianza que no proviene de tu capacidad, sino de tu relación. ¿No es liberador saber que tu valor no cambia según el día que tengas? El deleite también fortalece tu capacidad de amar. Un corazón que se deleita en Dios tiene más paciencia, más ternura, más comprensión. Porque cuando recibes gozo de lo alto, puedes extender gracia hacia los demás. El deleite te enseña a amar sin esperar, a dar sin resentir, a comprender sin juzgar, a perdonar sin volver atrás al dolor. El amor humano se agota. El amor que fluye del deleite en Dios se renueva cada día. ¿No es precioso pensar que el deleite te convierte en un canal de amor más puro? El deleite en Dios también fortalece tu discernimiento. No te guía la emoción del momento, sino la estabilidad que fluye del Espíritu. El deleite te da ojos limpios para ver, oídos atentos para escuchar, sensibilidad para percibir. Te ayuda a distinguir oportunidades que vienen de Dios de las que solo son distracciones. Te da sabiduría silenciosa para decidir con calma, sin prisa y sin presión. ¿No es profundo pensar que la claridad espiritual nace del descanso en Dios más que del esfuerzo humano? El deleite también fortalece tus decisiones. Un corazón en paz decide mejor que un corazón ansioso. Un corazón seguro decide mejor que un corazón herido. Un corazón que disfruta de Dios no se deja manipular por emociones momentáneas, presiones externas o temores internos. Se mueve desde la estabilidad, desde la visión, desde la confianza, desde el amor. ¿No es impresionante pensar que el deleite tiene la capacidad de hacerte más sabio en cada paso que das? El deleite en Dios incluso fortalece tus relaciones. Cuando tu alegría nace de Dios, ya no necesitas poner sobre otros la carga de hacerte feliz. Puedes disfrutar, servir y amar sin exigir, sin absorber, sin manipular. Te vuelves más paciente, más flexible, más compasivo. Tus relaciones comienzan a sanar porque no exiges lo que solo Dios puede darte. ¿No es hermoso pensar que el deleite puede traer restauración a tus vínculos? Y quizá una de las fortalezas más profundas es esta. El deleite en Dios te protege del desgaste. Te recuerda que no estás llamado a vivir drenado, sino renovado, no agotado, sino fortalecido, no vacío, sino lleno, no en lucha constante,
sino en comunión constante. El deleite no elimina los desafíos, pero transforma tu postura ante ellos. Te da resiliencia, te da calma, te da visión, te da estabilidad. Cuando el deleite en Dios se convierte en tu estilo de vida, la fortaleza deja de ser un esfuerzo y se convierte en un fruto. Un fruto silencioso, profundo, constante, inevitable. Y desde esa fortaleza, estás listo para entrar en el refugio más dulce e íntimo del corazón de Dios. Cuando un corazón aprende a deleitarse en Dios, descubre un refugio que ninguna tormenta puede derribar. No es un refugio físico, no es un refugio emocional, no es un refugio construido por la lógica humana. Es un refugio que nace en la presencia divina, donde el alma descansa, donde los pensamientos encuentran calma, donde el espíritu recupera fuerzas y donde la vida se siente sostenida desde lo alto. Ese refugio es el resultado natural de un corazón que disfruta de Dios. ¿No es hermoso pensar que el deleite te lleva directamente a los brazos protectores del Señor? El refugio en Dios no es un lugar al que corres solo cuando tienes miedo. Es un lugar donde aprendes a habitar. Cuando te deleitas en Él, la presencia de Dios deja de ser un sitio de emergencia y se convierte en tu hogar espiritual. Allí donde antes buscabas respuestas, ahora encuentras descanso. Allí donde antes buscabas soluciones, ahora encuentras paz. Allí donde antes buscabas protección temporal, ahora encuentras seguridad eterna. Ese es el regalo del deleite. Te enseña a vivir cubierto. ¿No es reconfortante saber que no tienes que esperar a que llegue la tormenta para buscar refugio? Cuando el deleite gobierna tu corazón, Dios se convierte en tu escudo. No un escudo rígido, frío o distante, sino un escudo vivo, tierno, presente, cercano. Él protege tu mente de pensamientos que intentan robar tu paz. Protege tu corazón de heridas que intentan apagar tu fe. Protege tu espíritu de ataques que buscan desviarte. Protege tu camino de decisiones que podrían llevarte a lugares innecesarios. El deleite crea una cercanía donde la protección divina fluye naturalmente. ¿No es impactante pensar que cuando disfrutas de Dios, su protección se vuelve parte de tu vida diaria? El refugio en Dios también te guarda de tus propias cargas internas. Muchas veces lo que más te lastima no viene de afuera, sino de dentro. Tus temores, tus exigencias, tus expectativas, tus pensamientos desordenados, tus inseguridades. Pero cuando te deleitas en el Señor, tu interior cambia de voz. La voz del miedo ya no es la más fuerte. La voz de la culpa ya no domina. La voz de la autoexigencia ya no te controla. La voz de Dios empieza a resonar con más claridad que las demás. Y en esa voz encuentras protección emocional. ¿No es liberador saber que puedes descansar incluso de ti mismo? El refugio del deleite también te protege de la prisa. La prisa ciega, cansa, desgasta, te hace tomar decisiones desde el impulso, no desde la sabiduría. Pero cuando tu corazón se deleita en Dios, aprendes a caminar a su ritmo, no al ritmo del mundo. El deleite te recuerda que lo que viene de Dios no se obtiene corriendo, sino permaneciendo. Y permanecer es estar bajo cobertura. ¿No es profundo pensar que la protección divina también llega cuando aprendes a moverte con calma espiritual? El deleite también te guarda de relaciones o ambientes que no te hacen bien. Cuando disfrutas de Dios, tu discernimiento se vuelve más claro. Ya no buscas refugio emocional en personas que no pueden sostenerte. Ya no te quedas en lugares que drenan tu espíritu. Ya no dependes de vínculos que te hieren. El deleite te libera de dinámicas dañinas, porque aprendes que tu seguridad no depende de la aprobación humana, sino del amor divino. ¿No es precioso saber que Dios usa el deleite para sacarte de lugares que nunca fueron tu refugio verdadero? El refugio en Dios también te protege del desgaste espiritual. Amar, servir, trabajar, avanzar, todo eso consume energía.
Pero cuando te deleitas en el Señor, tus fuerzas no vienen solo de tu disciplina, sino de su presencia. En ese refugio recibes lo que necesitas: descanso, claridad, fortaleza y renovación. No te desgastas intentando sostenerlo todo, permites que Él te sostenga. ¿No es maravilloso pensar que el deleite reemplaza el desgaste por renovación? El deleite también te protege del desánimo. Cuando las circunstancias no cambian rápido, cuando las oraciones parecen tardar, cuando los caminos se vuelven largos, el desánimo intenta entrar como un ladrón silencioso. Pero el corazón que se deleita en Dios no pierde esperanza, porque su gozo no depende de resultados visibles. Depende de una presencia que no cambia. Ese deleite actúa como un manto que cubre tu espíritu y evita que el cansancio se convierta en derrota. ¿No es alentador pensar que el gozo en Dios es un escudo contra el desánimo? El refugio en Dios también se manifiesta a través de la comunidad. Las personas que Dios pone cerca de ti pueden convertirse en una extensión de su protección. Palabras de ánimo, abrazos sinceros, conversaciones que levantan, consejos que dan luz, oraciones que te sostienen cuando no tienes fuerzas. La comunión es parte del refugio del Señor. Nadie se refugia solo. El deleite en Dios te conecta con otros que también disfrutan de Él, y juntos se hacen más fuertes. ¿No es hermoso pensar que Dios usa personas para cubrirte cuando más lo necesitas? Y mientras este refugio se forma alrededor de tu vida, descubres que el deleite no es solo un acto de adoración, es un acto de protección. Deleitarte en Dios te cubre, te guarda, te fortalece, te sostiene. El deleite se vuelve un espacio espiritual donde no hay temor, donde no hay confusión, donde no hay soledad. Allí encuentras la paz que no depende de la circunstancia, sino del Dios que te envuelve. Y ahora quiero invitarte a un acto espiritual de acuerdo. Escribe en los comentarios esta frase de fe: Dios es mi deleite y mi refugio. Escríbelo no como un gesto automático, sino como una declaración que sella esta verdad sobre tu vida. Desde este refugio profundo, estás listo para entrar en lo que sigue. Descubrir cómo el deleite en Dios transformó vidas reales en la Escritura, algunas muy conocidas y otras casi olvidadas, para mostrarte que la bendición siempre sigue al corazón que se deleita en el Señor. Cuando el corazón se deleita en Dios, la historia cambia. No porque la persona sea perfecta, no porque tenga habilidades extraordinarias, no porque viva sin fallas, sino porque el deleite abre puertas que la fuerza humana jamás podría mover. La Biblia está llena de vidas donde Dios derramó bendición sobre aquellos que aprendieron a disfrutar de su presencia. Algunos nombres son muy conocidos, otros han permanecido en silencio, escondidos entre los versículos, pero todos tienen algo en común. Descubrieron que el deleite en Dios se convierte en una llave espiritual poderosa. ¿No es hermoso pensar que tu historia también puede transformarse simplemente por deleitarte en el Señor? Uno de los ejemplos más claros es David. Antes de ser rey, antes de ser guerrero, antes de ser líder, David era un adorador. En el campo, solo con sus ovejas, aprendió a deleitarse en Dios a través de la música, la contemplación, la oración y la entrega. Su deleite no dependía del reconocimiento, dependía de la comunión. Y fue ese deleite el que formó su carácter, fortaleció su espíritu y preparó su corazón para las bendiciones que vendrían. Dios lo llamó un hombre conforme a su corazón, no porque fuera perfecto, sino porque disfrutaba de su presencia. ¿No es impresionante pensar que el deleite puede formarte incluso antes de que lleguen tus victorias? Otro ejemplo poderoso es Ana, la madre de Samuel. Ana no buscó a Dios solo para pedir un milagro, buscó a Dios para derramar su alma. Y en ese derramamiento encontró deleite. Cuando dejó su carga frente al altar, su rostro cambió antes de que su situación cambiara. Porque el deleite no siempre viene después de la bendición, a veces viene antes.
Ana se deleitó en Dios incluso sin haber recibido aún lo que pedía, y desde ese deleite nació uno de los profetas más importantes de la historia. ¿No es alentador pensar que tu deleite puede abrir un futuro que hoy no logras imaginar? También está Habacuc, un profeta poco mencionado, pero con un corazón profundamente deleitado en Dios. Él dijo que incluso si no había fruto en los árboles, aunque faltara el alimento y aunque no hubiera señales visibles de bendición, él se alegraría en Dios. Ese deleite no negaba la realidad, pero la superaba. Habacuc encontró gozo en el Señor cuando no tenía nada más. Y esa alegría en Dios se convirtió en su fortaleza cuando todo parecía desmoronarse. ¿No es transformador saber que el deleite puede sostenerte incluso en temporadas donde nada parece avanzar? Otra figura menos conocida es Asaf, uno de los principales salmistas del antiguo Israel. Él luchó con envidia, confusión y frustración al ver injusticias, pero cuando entró al santuario y se deleitó en Dios, su perspectiva cambió. Sus palabras se volvieron uno de los tesoros más profundos del Salmo capítulo 73. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Asaf descubrió que el deleite en Dios no solo sana el corazón, también aclara la visión espiritual. ¿No es poderoso pensar que un instante de deleite puede deshacer días enteros de confusión? También encontramos a María de Betania, aquella mujer que se sentó a los pies de Jesús mientras otros se preocupaban por las tareas externas. Su deleite estaba en escuchar, en estar cerca, en absorber cada palabra del Maestro. Jesús dijo que ella había elegido la mejor parte, no la más visible, no la más activa, no la más práctica, sino la más profunda, el deleite. Ese deleite la llevó a hacer un acto de adoración tan grande que Jesús declaró que sería recordado para siempre. ¿No es hermoso pensar que el deleite te lleva a actos que trascienden el tiempo? Hay otro testimonio casi oculto, el de Simeón, un anciano que esperaba al Mesías. Él se deleitó en las promesas de Dios por años, incluso cuando no veía señales claras. Su deleite estaba en la fidelidad de Dios, no en la rapidez del cumplimiento. Y Dios lo bendijo permitiéndole sostener en sus brazos al Salvador del mundo. Ese deleite silencioso, constante y fiel abrió una bendición única. ¿No es conmovedor saber que el deleite sostenido en el tiempo prepara encuentros divinos extraordinarios? También está Ana, la profetisa mencionada brevemente en los Evangelios. Pasó su vida en el templo, orando, ayunando y deleitándose en el Señor. Su deleite no buscaba aplausos, ni posiciones, ni reconocimiento. Su deleite era Dios mismo. Y fue ella quien vio y anunció con gozo la llegada del Mesías cuando otros pasaron de largo sin entender la magnitud del momento. El deleite afinó sus ojos espirituales. ¿No es profundo pensar que el deleite te hace ver lo que otros no ven? El apóstol Pablo también vivió desde el deleite. Aunque enfrentó persecuciones, cárceles, traiciones, viajes peligrosos y limitaciones, declaró que nada podía compararse con el privilegio de conocer a Cristo. Su deleite estaba por encima de sus circunstancias. Y desde ese deleite escribió palabras que hoy levantan al mundo entero. ¿No es inspirador pensar que el deleite en Dios puede moldear tu propósito incluso en medio de la adversidad? Y finalmente, Jesús mismo es el mayor ejemplo. Él se deleitaba en hacer la voluntad del Padre. Su alimento, dijo, era hacer lo que el Padre le enviaba. Su deleite era la comunión con Dios, su gozo era obedecer, su satisfacción era caminar en su propósito eterno. Y desde ese deleite, Jesús vivió con una fortaleza, una claridad, un amor y una entrega imposible de imitar desde la sola fuerza humana. ¿No es impresionante pensar que incluso Jesús vivió desde el deleite para mostrarnos el camino? Cada uno de estos testimonios revela un patrón espiritual. El deleite en Dios desata bendiciones, abre caminos, aclara visiones, fortalece el espíritu, sana la mente y activa promesas.
Nadie que se deleita en Dios queda igual. Nadie que se deleita en Dios queda vacío. Nadie que se deleita en Dios se pierde en la confusión. Nadie que se deleita en Dios termina sin dirección. El deleite siempre produce fruto. Fruto visible y fruto invisible. Fruto inmediato y fruto eterno. Y ahora, con estos testimonios como guía, tu corazón está listo para entrar en una dimensión totalmente diferente. La libertad del temor, una libertad que nace de encontrar tu alegría en Dios. Cuando el corazón aprende a deleitarse en Dios, algo profundo comienza a romperse dentro de ti. El temor pierde poder. No desaparece de inmediato, no se borra de golpe, no deja de intentar entrar, pero pierde autoridad. Y lo hace porque el deleite crea un espacio donde el miedo ya no puede gobernar. Allí donde antes el temor dictaba decisiones, ahora lo hace la paz. Allí donde antes el temor apagaba tus pasos, ahora lo impulsa la confianza. ¿No es sorprendente pensar que el gozo espiritual puede volverse más fuerte que tus temores más antiguos? El temor se alimenta de la incertidumbre, del descontrol, del ¿qué pasará mañana?, del recuerdo de lo que dolió, de la inseguridad de lo que no entiendes. Pero cuando tu corazón se deleita en Dios, la incertidumbre se transforma en expectativa, el descontrol se convierte en entrega y el ¿qué pasará?, se convierte en Señor, sé que estás conmigo. El deleite cambia el tono de tu alma. Te hace vivir desde la confianza, no desde la ansiedad. ¿No es hermoso saber que Dios no solo quiere que creas en Él, sino que disfrutes tanto de su presencia que el miedo ya no tenga la última palabra? Cuando te deleitas en Dios, empiezas a descubrir que el temor no es un enemigo invencible. Es un espejismo, un ruido, una sombra. No tiene poder real sobre un corazón que descansa en su Creador. El deleite desenmascara al temor. Lo expone, lo debilita, porque cuando disfrutas de Dios, tu espíritu reconoce que la presencia del Padre es más fuerte que cualquier amenaza. El deleite te recuerda que no estás solo, que no estás desprotegido, que no estás a merced de lo que temes. ¿No es liberador pensar que el deleite hace visible una verdad que siempre estuvo allí? ¿Dios está contigo? El temor pierde poder cuando descubres que no tienes que controlar todo. El control es un peso enorme que el corazón humano no fue diseñado para cargar. Cuando intentas controlar el futuro, las personas, los resultados, las situaciones, tu espíritu se desgasta. Pero cuando te deleitas en Dios, sueltas. Te rindes sin perder tu dignidad. Te entregas sin perder tu rumbo. Confías sin perder tu identidad. El deleite te enseña que Dios no necesita que lo ayudes a ser Dios. Solo necesita que descanses en Él. ¿No es profundo pensar que el temor se disuelve cuando aceptas que no necesitas sostener el mundo? El temor también se alimenta del pasado, de heridas que aún duelen, de recuerdos que vuelven como ecos, de errores que crees que te persiguen. Pero cuando te deleitas en Dios, el pasado pierde su voz, pierde su dominio, pierde su derecho de definirte. El deleite te permite mirar hacia atrás sin quedarte atrapado, sanar sin revivir lo que dolió, aprender sin encadenarte. Porque el deleite te recuerda que tu historia no está escrita por tus errores, sino por la gracia que te encontró. ¿No es alentador pensar que el deleite puede romper memorias que antes te limitaban? El temor también opera en lo emocional. A veces temes no ser suficiente, temes no encajar, temes ser rechazado, temes fallar, temes perder. Pero cuando te deleitas en Dios, descubres algo que lo cambia todo. Eres amado profundamente, sin condiciones, sin requisitos, sin méritos previos. Ese amor perfecto se convierte en el lugar donde tu autoestima es restaurada, donde tu identidad se afirma, donde tu corazón se siente seguro. Y cuando un corazón se siente amado, el temor pierde su alimento. ¿No es precioso pensar que el amor de Dios, disfrutado con deleite,
¿Te libera incluso del miedo a no ser suficiente? El deleite también te da libertad para tomar decisiones sin miedo al fracaso. Cuando tu alegría depende de Dios, no depende del resultado. Te atreves a avanzar, a intentar, a caminar, a obedecer, porque sabes que tu valor no está en lo que logres, sino en quien te sostiene. La persona que se deleita en Dios no es imprudente, es valiente. No porque ignore los riesgos, sino porque sabe que Dios no la abandona en el camino. ¿No es inspirador pensar que el deleite crea una valentía sana, humilde y espiritual? El temor también se rompe cuando aprendes a contemplar la fidelidad pasada de Dios. Cuando recuerdas cómo te sostuvo antes, cómo abrió puertas, cómo te habló, cómo te protegió, cómo te levantó, cómo te abrazó, cómo te restauró, algo dentro de ti se fortalece. El deleite mantiene viva esa memoria. La convierte en un ancla. Y cuando tu alma está anclada en la fidelidad de Dios, las tormentas ya no te arrastran con la misma fuerza. ¿No es maravilloso saber que el deleite mantiene viva la memoria de lo que Dios ha hecho? El deleite también te da libertad frente a la opinión de otros. Cuando disfrutas de Dios, tu corazón pierde el miedo al juicio humano. Ya no necesitas que todos te comprendan, te validen o te aplaudan. Tu seguridad viene del cielo, no de la tierra. Tus pasos se vuelven más firmes, tus decisiones más estables, tus emociones más libres. El deleite te enseña a vivir para la sonrisa de Dios, no para la aprobación del mundo. ¿No es liberador pensar que el deleite elimina la necesidad de vivir para agradar a todos? El temor incluso se rompe en las noches oscuras, esas noches donde no ves nada, donde no entiendes nada, donde no sientes mucho. Allí también el deleite actúa como una lámpara interna. Porque cuando el alma se acostumbra a disfrutar de Dios, incluso en la oscuridad encuentra motivos para confiar. El deleite te recuerda que la noche no es ausencia de Dios, sino preparación para su luz. ¿No es profundo pensar que el deleite sostiene tu fe incluso cuando tus emociones están débiles? Y quizá la mayor libertad que trae el deleite es esta: libertad para ser quien Dios te creó para ser. Sin comparaciones, sin presiones, sin máscaras, sin miedo. Cuando te deleitas en el Señor, descubres que el temor ya no define tus pasos, que ahora caminas desde la identidad, desde el amor, desde la confianza, desde la presencia. El deleite te devuelve a tu esencia más pura. Y mientras esta verdad se asienta en tu espíritu, tu alma empieza a comprender que la libertad del temor no es un destino final. Es una consecuencia inevitable de amar y disfrutar profundamente de Dios. El deleite rompe cadenas que los años no pudieron romper. Y lo hace desde adentro, con suavidad, con amor, con presencia. Ahora estás listo para avanzar hacia una dimensión aún más práctica. Los hábitos diarios que mantienen vivo este deleite. El deleite en Dios no es un evento aislado, no es un momento extraordinario que ocurre de vez en cuando, no es una chispa rápida que se enciende solo en ocasiones especiales. El deleite en Dios es un estilo de vida. Se cultiva, se protege, se alimenta, se practica, porque el corazón humano, si no se entrena, se distrae, y si no se enfoca, se enfría, y si no se alimenta, se debilita. Por eso Dios desea enseñarte hábitos diarios que mantengan viva esa alegría profunda que nace de estar en su presencia. ¿No es maravilloso pensar que el deleite puede convertirse en un ritmo constante, como una respiración espiritual? El primer hábito es empezar el día con un momento de entrega silenciosa. No necesitas oraciones largas, ni discursos elaborados, ni palabras perfectas. A veces basta con poner tu mano sobre tu corazón y decir: Señor, hoy quiero deleitarme en ti. Esa declaración, hecha antes de cualquier otra cosa, alinea tu espíritu con el cielo. Le recuerda a tu alma que la presencia de Dios es tu prioridad. Y cuando inicias el día desde el deleite,
todo lo demás se acomoda. Tus emociones, tu agenda, tu enfoque, tu ánimo. ¿No es profundo pensar que unos segundos de entrega pueden cambiar toda la jornada? El segundo hábito es observar la bondad de Dios en lo cotidiano. Quien se deleita en el Señor no solo ora, observa, percibe, agradece, encuentra belleza donde otros ven rutina. El cielo que amanece, el aire que respiras, el alimento que tienes, la fuerza para trabajar, una sonrisa inesperada, un pequeño descanso, un gesto amable. Dios se manifiesta en lo simple, pero solo quienes se deleitan pueden verlo. Este hábito de contemplación transforma tu perspectiva. Deja de haber días comunes y empiezan a haber días habitados por la bondad divina. ¿No es hermoso pensar que Dios te habla todos los días a través de lo sencillo? El tercer hábito es hacer pausas conscientes durante el día. El mundo vive acelerado, exigente, ruidoso. La prisa es enemiga del deleite. Por eso, hacer pequeñas pausas es una disciplina espiritual. Detenerte unos segundos, respirar profundo, cerrar los ojos por un instante y decir internamente, Señor, sigues aquí. Esas pausas reorientan tu corazón. Te recuerdan que no estás solo, que no te diriges hacia el vacío, que tu fuerza no depende de tu ritmo, sino de su presencia. ¿No es liberador pensar que una pausa breve puede rescatar tu paz en medio del caos? El cuarto hábito es llenar tu mente de la palabra cada día. No como una obligación, sino como un alimento. La Escritura es el jardín donde tu deleite crece. Un versículo puede sostenerte más que 1000 pensamientos. Una promesa puede iluminar lo que la duda oscurece. Una historia puede recordarte que Dios nunca abandona. Dedicar unos minutos al Salmo capítulo 37, versículo 4, o a cualquier palabra que el Espíritu ponga en tu corazón, mantiene tu alma fresca. El deleite crece donde la palabra tiene raíces. ¿No es transformador pensar que un solo versículo puede sostener un corazón entero? El quinto hábito es hablar con Dios de manera espontánea. Más allá de la oración formal, hay un tipo de conversación constante que fortalece el deleite. Orar mientras caminas, mientras manejas, mientras cocinas, mientras trabajas. Decirle gracias, ayúdame, guíame, te amo, estoy aquí, te necesito. Ese diálogo continuo crea cercanía, y la cercanía alimenta el deleite. Porque no disfrutas de alguien con quien hablas solo una vez al día. Disfrutas de alguien con quien conversas constantemente. ¿No es hermoso pensar que el deleite puede fluir incluso en medio de tus actividades más simples? El sexto hábito es agradecer antes de dormir. Cuando termina el día, en lugar de repasar lo que faltó, lo que no salió bien, lo que no lograste o lo que te preocupa, agradece. Aunque sea por algo pequeño, aunque sea por un respiro, aunque sea por una victoria mínima. La gratitud es el puente que lleva tu deleite de un día al siguiente. Te entrena a ver el bien incluso en días difíciles. Te ayuda a reconocer la mano de Dios aún en jornadas complicadas. ¿No es sanador pensar que la gratitud cierra puertas al cansancio emocional? El séptimo hábito es cuidar tus ambientes internos y externos. El deleite se apaga cuando te rodeas de ruido constante, conversaciones negativas, comparaciones, cargas innecesarias o hábitos que contaminan tu espíritu. Cultivar un entorno sano, en tu mente, en tu casa, en tu corazón, es vital. A veces el mayor impedimento para el deleite no es la ausencia de Dios, sino la saturación de distracciones. Elegir qué escuchas, qué consumes, qué permites, qué guardas, es parte del proceso. ¿No es importante pensar que tu deleite depende también de lo que decides no dejar entrar? El octavo hábito es practicar actos pequeños de amor. Quien se deleita en Dios, inevitablemente aprende a amar. Un mensaje de ánimo, un abrazo sincero, una palabra suave,
un silencio oportuno, un gesto de generosidad. Estas acciones fortalecen tu deleite porque el amor es el lenguaje del cielo. Cuando actúas con bondad, tu alma se alinea con el corazón de Dios. No hace falta algo grande, basta algo sincero. ¿No es impresionante pensar que un gesto sencillo puede acercarte más a Dios? El noveno hábito es rendir tus deseos cada día. La presencia se disfruta más cuando el corazón está ligero. Cada mañana, cada tarde, cada noche, decir, Señor, purifica mis deseos. No para perderlos, sino para que se alineen con Él. La rendición diaria afina tu sensibilidad espiritual, limpia tus motivaciones y hace que el deleite florezca sin obstáculos. ¿No es profundo pensar que el deleite crece en corazones que no luchan contra la voluntad de Dios? Y quizás el hábito más poderoso de todos es este: hacer espacio para el silencio. No un silencio vacío, sino un silencio habitado. Un silencio donde tu alma escucha, donde tu espíritu respira, donde tu interior descansa. El silencio es el suelo donde germina el deleite. Sin silencio no hay profundidad. Sin profundidad no hay intimidad. Sin intimidad no hay deleite. ¿No es maravilloso pensar que Dios se encuentra en los espacios de quietud? Cuando practicas estos hábitos día tras día, algo empieza a ocurrir. El deleite deja de ser un esfuerzo y se convierte en identidad. Ya no necesitas forzarlo. Fluye. Ya no necesitas buscarlo con ansiedad. Aparece. Ya no necesitas sostenerlo con disciplina rígida. Crece en libertad. Y cuando el deleite se vuelve parte de tu vida, estás listo para recibir la revelación final. El deleite en Dios no solo trae bendiciones, te convierte en bendición. Estás listo para entrar al cierre donde todo regresa al pasaje central y a la promesa eterna que Dios hizo en el Salmo capítulo 37, versículo 4. Cuando miras hacia atrás y recorres con calma todo lo que Dios te ha mostrado en este camino, desde el deleite que transforma tus deseos, hasta la fortaleza que nace del descanso, desde la protección que te rodea, hasta la libertad del temor, desde los testimonios que confirman el poder del deleite, hasta los hábitos diarios que mantienen viva la presencia, descubres una verdad luminosa. Tu vida está destinada a florecer cuando tu alegría nace de Dios. No cuando dependes del resultado, no cuando te aferras al control, no cuando intentas forzar lo que no está listo, sino cuando tu alma se apoya completamente en el gozo de estar cerca de Él. ¿No es maravilloso pensar que el diseño de Dios para ti empieza con un corazón que aprende a disfrutar de su presencia? Y es aquí donde resuena la revelación más pura, esa que fue sembrada desde el principio y que ahora brilla con fuerza en tu espíritu. Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Estas palabras del Salmo capítulo 37, versículo 4 ya no suenan como una frase hermosa solamente. Ahora tienen peso, tienen raíz, tienen profundidad. No hablan de deseos superficiales, sino de anhelos santificados. No hablan de caprichos, sino de sincronía. No hablan de resultados rápidos, sino de procesos divinos que transforman tu interior para prepararte a recibir bendiciones eternas. ¿No es revelador comprender que Dios no solo concede deseos, también los crea dentro de ti? Cuando tu deleite está en Dios, tus deseos dejan de nacer del miedo, de la carencia, de la comparación o de la ansiedad. Empiezan a nacer del Espíritu. Deseos que construyen, que edifican, que honran, que sanan, que elevan, que sostienen. Deseos que no te roban la paz, sino que te la aumentan. Deseos que no te apartan de Dios, sino que te acercan más a Él. Este es el milagro silencioso del deleite. Transforma sueños humanos en propósitos divinos. ¿No es impresionante pensar que Dios te prepara primero por dentro antes de darte algo por fuera? Y ahora entiendes algo que muchos nunca descubren. Las bendiciones no son la meta del deleite, son su consecuencia.
La meta es Él. La meta es su presencia. La meta es su voz. La meta es su cercanía. La meta es su voluntad formando tu carácter. La meta es disfrutar de Dios con un corazón libre, descansado y confiado. Cuando el deleite se convierte en tu tesoro, las bendiciones dejan de ser la base de tu fe. Ya no dependes de lo que recibes para sentirte amado. Tu seguridad no está en el milagro, sino en el Dios del milagro. Y cuando tu corazón llega a ese lugar, entonces Él te confía más. Porque sabe que lo que recibas no te desviará, no te romperá, no te alejará. Dios bendice con abundancia a quienes pueden administrar la bendición sin perder la esencia. ¿No es hermoso pensar que el deleite en Dios te hace digno de recibir más? Aquí llega la revelación final. El deleite no es un sentimiento, es un pacto. Un pacto entre tu corazón y el corazón de Dios. Un pacto donde Él promete caminar contigo, y tú prometes disfrutar de Él por encima de todo. Ese pacto abre puertas que nadie puede cerrar. Ese pacto ilumina caminos que antes estaban ocultos. Ese pacto sana heridas que creías permanentes. Ese pacto alinea tus pasos con tus propósitos eternos. Ese pacto transforma tus deseos hasta hacerlos brillar en la misma dirección que la voluntad de Dios. Por eso, hoy estás llamado a sellar este momento no como quien termina un video, sino como quien inicia una temporada nueva. Una temporada donde eliges deleitarte en Dios todos los días, incluso en los días comunes, incluso en los días difíciles, incluso en los días silenciosos. Porque el deleite es una decisión que siembras hoy, y cuyos frutos recibirás mañana. ¿No es alentador pensar que este mismo día puede marcar un antes y un después en tu caminar espiritual? Y ahora quiero invitarte a un acto de fe que tiene un impacto real en tu espíritu. Ve a los comentarios y escribe: Señor, mi deleite está en ti. Escríbelo como un compromiso, como una semilla, como una declaración que el cielo escucha. Cada letra es un acto espiritual. Cada palabra es una entrega. Cada frase es un inicio. Y si este mensaje tocó tu vida, si encendió algo en tu interior, si te habló, si te afirmó, si te acompañó, te invito a compartirlo. No sabes a quién puede llegarle, no sabes qué corazón puede ser levantado, no sabes qué vida puede encontrar propósito a través de un solo clic. A veces, compartir un mensaje también es un acto de amor. También es una siembra. También es una bendición. Te invito también a suscribirte para seguir caminando juntos en este viaje espiritual donde cada día Dios revela algo nuevo, donde cada reflexión fortalece tu fe, donde cada palabra te recuerda que no estás solo. Cuando te unes, formas parte de una comunidad que aprende a deleitarse en Dios, a descansar en su promesa y a caminar con esperanza. Y antes de cerrar, quiero regalarte un secreto práctico que puede transformar tu vida si lo aplicas con sinceridad. Cada vez que tengas que tomar una decisión importante, pregúntate primero: ¿esta elección aumenta mi deleite en Dios o lo disminuye? Si lo aumenta, avanza. Si lo disminuye, detente. Esa única pregunta puede proteger tu espíritu, aclarar tu camino y evitarte dolores innecesarios. Porque el deleite en Dios no solo te bendice, te guía. Y así, cerramos este mensaje como lo comenzamos, regresando a la promesa del Salmo capítulo 37, versículo 4. Una promesa que ahora entiendes con una profundidad completamente nueva. Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Que tu vida sea un reflejo vivo de esta verdad. Que tu alma encuentre descanso en ella, y que tu espíritu se llene de gozo cada vez que recuerdes que tu mayor bendición no es lo que Dios te da, sino Dios mismo. Amén.